El universo es infinito. Pero al final, todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia están en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, 904, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 0300. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha, ESKUCHA, Escucha Radio, www.escucharadio.com.mx. ¿Te late la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso? Hola amigos, pues estamos muy contentos, estamos aquí con Maluma y nos va a hablar de su nuevo sencillo. ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Sé uno de nosotros, creando profesionales desde hace 8 años. Escucha Radio. Te entregamos tu demo profesional y diploma ante la Secretaría del Trabajo. Llámanos 5525-1072 o envíanos un email a info@escucharadio.com.mx. Hola amigos de Escucha Radio, yo soy Mónica Musi y quiero invitarlos a que escuchen Fusión en Movimiento, un programa de desarrollo integral donde tocamos la parte espiritual, científica y mental del ser humano los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día, aquí en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Ixtleyolotl. Somos un centro holístico y terapéutico en el que ofrecemos servicios como meditación, masajes, kung fu, yoga, mandala, cocina vegetariana, entre otros servicios. Ven y conócenos. Estamos en Avenida Colonia del Valle 528, Interior 604, esquina Adolfo Prieto. O llámanos 5639-6406. Ixtleyolotl. Formamos seres de rostro sabio y corazón firme. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, Escucha Radio, simplemente lo mejor. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. Twitter, @Escucha Radio. Facebook, @Escucha Radio. Hola amigos de Escucha Radio, nosotros somos Gaby Martín del Campo y Oscar Aket Guerrero. Acompáñanos en Espacio en Equilibrio, un programa del Instituto de la Familia IFAC. Todos los lunes, miércoles y viernes, A partir de la 1 de la tarde. en donde hablaremos acerca de Psicología, tips, psiquiatría, algunos invitados neurología. y demás. Aquí en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. En el tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva a nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos sean a Ventana Pública, como siempre un gusto saludarlos. Esta noche fresca en la Ciudad de México son las 9 de la noche con 7 minutos y como siempre es un gusto recibirlos. Hoy es 17 de febrero de 2016
Y me da muchísimo gusto saber que están bien atentos de que esta ventana se abra, como siempre, con temas alternativos que ustedes nos han solicitado. Y bueno, por supuesto, con el compromiso muy firme de seguir hablando de realidades, de seguir hablando de temas que nos permiten acercarnos, si no a toda la realidad, por lo menos a una parte de lo que vivimos en México. Y el día de hoy, bueno, tocaremos un tema muy sensible. Es el tema de la crisis, el empleo y las pensiones en México. Y más de uno me ha escrito para decirme, oye, pues qué bueno que van a hablar de eso, porque finalmente es de lo que menos se habla y es lo que más estamos viviendo. Y para platicar de este tema, tengo aquí a mi lado derecho a un invitado muy especial. Él es Antonio Vital, a quien doy la más cordial bienvenida a esta ventana pública. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Muy buenas noches. Te vamos a pedir que por favor te acerques un poquito más el micrófono para que te podamos escuchar mejor. Tú eres dirigente del movimiento de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos. Muy bien, y empleados públicos. ¿Eso qué abarca? ¿Qué representa esto de los empleados públicos? Bueno, son movimientos democráticos, secciones o delegaciones de trabajadores del sector salud, del Seguro Social, del ISSSTE, la Secretaría de Salud, hospitales privados, sindicatos de hospital y de gobierno de los estados. O sea que es un movimiento muy amplio en toda la República Mexicana. Prácticamente sería en 11 estados, es donde 11 tenemos niveles de organización, y participan trabajadores activos y trabajadores jubilados, tanto del sector salud como derechohabientes y del sector público en general. En general. Muy bien. A todos estos trabajadores, por supuesto que les afecta de manera directa el tema de la modificación al régimen de pensiones, este tema que se ha venido mencionando y que se presume en el mes de abril estaría aprobado, y francamente ha generado la congoja de muchos. Queremos saber más sobre este asunto. Sabemos que desde tu experiencia has estado muchos años ya en este movimiento, que además de aglutinar a varios sectores de personas pues sindicalizadas, tengo entendido, Antonio, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que viene con esta modificación al régimen de pensiones? Mira, yo quisiera hacer una primera ubicación de que el ataque a la seguridad social, a los fondos de la seguridad social, ha sido acompañante de la precarización del empleo. O sea, el modelo neoliberal del trabajo ha sido un modelo maquila en donde se ha privilegiado abaratar el costo de la fuerza de trabajo, entonces mediante empleos precarios, reducción del salario real y reducción de las garantías, particularmente seguridad social, en fin. Esto se viene agudizando en los últimos 30 años con una política prácticamente de estar informalizando el mercado laboral y precarizando, o sea, contratando sin estabilidad en el empleo, sin aguinaldo, sin vacaciones, etcétera. En estos últimos 30 años ha habido un ataque muy fuerte hacia el trabajo, y particularmente en el caso de la seguridad social, buscando incorporar los fondos y los derechos de la seguridad social al mercado del capital, de los capitales. Entonces ahí hay una vertiente de voracidad empresarial para irse sobre los fondos de pensiones, los fondos de vivienda y los recursos para la salud, que serían los puntos. Yo quisiera destacar que en estos últimos 30 años en México hemos detenido esa ofensiva. En Argentina desmantelaron el sistema, en Chile con Pinochet, etcétera. Y aquí a partir del 95 se comienza una ofensiva en contra de las jubilaciones y pensiones. Hoy, con la agudización de la crisis económica que se expresa en el 2007-2008 a nivel internacional, hay un pequeño cambio en términos de un juicio que está manejando el gobierno que dice no hay dinero para pagar las pensiones. Y bajo esa premisa, que no hay recursos en los fondos públicos, se está moviendo para sortear la crisis con dos grandes líneas. Uno,
el endeudamiento público y otro el recorte al gasto público. Y el recorte al gasto público está centrado fundamentalmente en reducir la carga laboral. Lo que esperamos o lo que se está previendo es que para este año traten de despedir a 50,000 empleados del sector público. Ya se anunció en el sector energético, en petróleos, en Comisión Federal de Electricidad, pero en otros sectores está la cuestión de no hacer contrataciones y reducir la planta laboral. Entonces, acudir al outsourcing, ¿no? También. Sí, el subcontratismo y la subrogación de servicios. Y la otra parte tiene que ver con el uso de los fondos de la Seguridad Social. O sea, ahora ha habido una transferencia de los fondos de pensiones que representan 2.5 billones de pesos para la banca privada. Es más del 15% del Producto Interno Bruto, mientras que el Seguro Social está desfundado, en crisis financiera. Los recursos de las pensiones están en la banca, en las Afores, dando rendimientos muy altos y sujetos a la especulación financiera. Entonces, ahora el gobierno está preparando estas dos medidas para enfrentar la crisis que le llaman la política de austeridad. 1, recortando personal, y 2, recortando el gasto público y particularmente apropiándose de los fondos de jubilaciones y pensiones. Sí. El año pasado se presentó la discusión sobre la iniciativa de reforma al pensionista. Lo que buscaba el gobierno con esta reforma era hacerse de entre 110 y 300,000 millones de pesos mediante el mecanismo de una empresa pública privada, del Fondo de Pensiones de los Empleados Públicos. Ese prácticamente se detuvo en el Senado, se aprobó en la Cámara de Diputados. Y hay un punto que yo quisiera relevar, que aunque es para un sector pequeño de empleados públicos, el esquema es que van sobre todas las pensiones del país, del Seguro Social y del ISSSTE. Pero ¿qué significa estos cambios en el pensionista? En la discusión en la Cámara de Diputados, nosotros insistimos que no era un problema solamente de porcentaje. Pensionista cobra cerca del 0.8% de comisión para el manejo de los fondos de pensiones, y la banca privada cobra en promedio 1.2% de los fondos de pensiones. ¿Eso qué significa en cristiano para un trabajador? Sí, para entenderlo. Un médico o una directora de una escuela de educación pública que se fue por el régimen de cuentas individuales, que tiene 3 millones de pesos en su fondo para jubilación después de más de 30 años de servicios, paga 30,000 pesos al año porque le manejen su fondo de pensiones a la banca. La Afore se queda con 30,000 pesos del trabajador. En 10 años van a ser 300,000 pesos. Y en la vida laboral va a ser el costo de 1 millón de pesos el manejo de los fondos de la pensión de ese médico o de esa directora de una escuela primaria. 3 millones de pesos en un fondo de pensiones equivale a una pensión promedio cercana a entre 7 y 9 mil pesos. Entonces, la banca gana y el trabajador está pagando porque le manejen, con el agravante de que con la fluctuación financiera, con la especulación, se han estado perdiendo cada año recursos de los fondos. La banca le dice minusvalía, pero son pérdidas. Estamos hablando que las pérdidas desde el 2008 para acá están llegando a un monto superior a los 450,000 millones de pesos. O sea, es una cantidad inmensa. Entonces, ahora en el Senado se va a abrir esta discusión nuevamente sobre el pensionista. La semana pasada acaban de anunciar que en el Senado se va a reactivar la discusión sobre el manejo de los fondos de vivienda para el seguro de desempleo. Sí. Hay que recordar que cuando llegó Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma a un sistema universal de seguridad social y la reforma hacendaria. Era el aumento del IVA, la pensión universal, el seguro de desempleo y el sistema universal de salud. El seguro de desempleo
lo están planteando a costa del fondo de vivienda. La ley establece que un trabajador tiene derecho a un fondo de vivienda que es aportado por el patrón, que es el 5% del salario. Esta reforma está planteando que se use 3%, o sea, el 60% de los fondos de vivienda. Sí. ¿Qué significa? Yo tengo 100,000 pesos y de esos 100,000 pesos, 60,000 pesos se van a ir a este fondo. Entonces, ahora para marzo y abril estamos preparándonos para evitar que se vayan sobre los fondos del pensionista y se cambie el sistema de jubilaciones y pensiones del ISSSTE y del Seguro Social bajo el argumento de que no hay dinero, y reducir esas pensiones, dejarlas a la libertad del presupuesto, así como la defensa de los fondos de vivienda y el derecho a la salud. Entonces, en ese sentido es en lo que estaríamos moviéndonos ahora, particularmente en el tema de seguridad social, y rechazar los recortes y los despidos en el sector público. Que además ya son inminentes, ¿no, Antonio? Sí. Estaba yo leyendo este documento que dio a conocer la OCDE en octubre pasado, donde hacen toda una justificación de por qué ya no alcanza, por qué hay que hacer que el trabajador aporte más para tener un fondo de ahorro que sea decoroso, que le sirva para que una vez que se retire de la vida laboral pueda tener un nivel de vida pues por lo menos parecido al que tenía cuando estaba en activo. Y básicamente la justificación está dada en el sentido de que, bueno, hay un paulatino envejecimiento de la población y por lo tanto ahora son más pensiones y por lo tanto no alcanza para poder pagar estas pensiones y por lo tanto se sugiere que haya mayores ahorros de los trabajadores. Lo cierto es que no hay de dónde. Se sigue viendo lejana la posibilidad de que el trabajador ahorre más, de acuerdo a lo que la OCDE decía. Y bueno, pareciera más bien que es como el punto de partida para quienes fielmente aplican pues las doctrinas que emanan de allá, ¿no? En términos de la economía y en términos de los ajustes que se tienen que plantear para el caso de México y que nos tienen francamente preocupados, ¿no? Hay un gran desconocimiento, la clase trabajadora evidentemente está enterada, pero pareciera que hay un sector amplio de la sociedad que al no saber lo que se viene o al verse ajena porque se encuentra en la economía informal o bien simplemente porque no hay simpatía, pues está ausente de este tema que va a afectar no solo al trabajador en sí, sino en general va a arrastrar una serie de efectos, digamos que en escalera, ¿no?, para las generaciones que vienen atrás. ¿Cómo hacer para que los demás también se sensibilicen de estos temas y puedan también tomar una actitud mucho más activa en este tipo de asuntos? Mira, es muy importante lo que tú acabas de poner en la mesa. No alcanza el dinero para pagar las pensiones. En diciembre, el 23 de diciembre, golpearon a los jubilados y pensionados de Veracruz, en Jalapa. En Jalapa, sí. Porque no les habían pagado la pensión de noviembre, el aumento del año, y hay una serie de rezagos. Sí. La discusión que se tiene con el gobierno es que entran 3,000 millones de pesos de las aportaciones para jubilaciones y pensiones y hay que pagar la nómina de 5,000 millones de pesos. Entonces dice, no alcanza, les podemos pagar el 60%. Si tú tienes una pensión de 10,000 pesos, te podemos pagar 6,000 pesos. El punto es que el pago de las jubilaciones y pensiones actuales debe ser a cargo de las reservas y de los fondos de pensiones que se debieron de haber constituido en los últimos 40 años. Lo que están aportando ahora, los ingresos de jubilaciones y pensiones, son para los que se van a jubilar en 20 o en 30 años. Entonces, el problema es que hay una deuda que se tiene con los trabajadores que ahora están en retiro, y entonces el punto de la discusión es, si no hay dinero, pues no se puede hacer nada, entonces todo el mundo se angustia. Pero si hay una deuda, entonces el Estado tiene que cumplir con esto. Entonces, ¿qué sucede? Si hay dinero para el rescate carretero,
que beneficia a cierto tipo de capitalistas. Sí hay dinero para el rescate bancario, el Fobaproa. Sí hay dinero para rescatar los ingenios. Sí hay dinero para rescatar parte de las minas para sectores de familias que lucran con... Sí hay dinero para rescatar a la banca. Pero no hay dinero para cumplir las obligaciones que el Estado tiene con los trabajadores que han construido este país. Porque los jubilados de ahora son los que construyeron este país hace 30 o 40 años. Entonces, el primer punto que tenemos que abordar es, primero, hay una obligación del Estado en cumplir con el pago de algo que ya es diferido. Es el salario diferido. Tenemos situaciones, mañana se va a discutir la huelga en Zacatecas, la Universidad de Zacatecas. Uno de los problemas de la Universidad de Zacatecas es que la Universidad de Zacatecas no entregó las aportaciones al ISSSTE durante 12 o 18 años. Entonces llegaba un maestro, decía, ya me voy a jubilar, decía, no, te faltan 12 años o te faltan 18 años. ¿Cómo? Pues aquí están mis recibos que me descontaron. La universidad no lo entregó al ISSSTE. Ese es un problema en donde, bueno, hablamos ahora de la Universidad de Zacatecas, pero hay muchos patrones, yo he visto casos en el Seguro Social, que el patrón dejó de aportar durante 10 años y ya se iba a jubilar después de 25 años y decían, no, es que no, oiga, pero tengo mis recibos. Entonces, la primera cuestión es tomar conciencia de que hay una deuda de los patrones y una responsabilidad del Estado. Segundo, si hay dinero en este país. A un trabajador le quitan del impuesto sobre la renta el 30%. Y de aportaciones a la seguridad social son alrededor de 14 a 16%. O sea, estamos hablando casi del 50% de contribuciones. Y además hay que pagar el IVA por consumo. La mitad del salario se va para ingresos del Estado. Entonces, esa es una cuestión. ¿Cuánto pagan las empresas mineras de impuestos? Se habla del 3%, del 1%, del 6%. Entonces, se necesita acabar con los privilegios fiscales que hay ahora en el sector minero, en el sector financiero, en la industria químico-farmacéutica, en la banca, etcétera. Los que manejan el 80% de la economía no aportan los impuestos que debían de hacer. Si no hay dinero, debía el Estado de irse no sobre los que menos tienen, sino los que están acumulando grandes riquezas a costa de la explotación del trabajo y de no cumplir sus obligaciones fiscales. El segundo punto importante es, sí hay dinero, pero se está distribuyendo equivocadamente o interesadamente. Se están destinando cerca de 500,000 millones de pesos al servicio de la deuda, al rescate bancario, a la deuda externa, a los distintos rescates. Entonces, se tiene que cambiar esos criterios. Argentina hace 10, 12 años hizo un cambio en términos de decir, no podemos seguir recortando, no podemos seguir generando desempleo, no podemos recortar plazas del trabajo, no podemos reducir el presupuesto a la educación, a la cultura, a la vivienda, al medio ambiente. Y tuvo que renegociar la banca internacional el pago de la deuda. Fue una broncota que todavía una parte se tiene. Entonces, si hay dinero. En nuestro país hay una situación de desigualdad que el problema es que se distribuye la riqueza de manera facciosa a una pequeña parte de la población. Y en ese sentido se dice, está el envejecimiento de la población, pero el envejecimiento, dicen, es que son muchos. Estamos hablando de 4 millones de jubilados, cuando tenemos una población económicamente activa de 52 millones de mexicanos. El problema que tenemos es que hay 30 millones de trabajadores mexicanos que no están registrados en la seguridad social. No tienen contrato, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, en fin. Entonces hay un problema de que el mercado laboral se ha distorsionado violándose la legislación laboral. La subrogación, el subcontratismo son mecanismos de sobreexplotación, pero el problema más fuerte es que tenemos un mercado laboral totalmente abandonado y podemos decir,
hay 12 millones de trabajadores muy calificados que no tienen contrato, que están en las estadísticas como asalariados sin prestaciones. ¿Quiénes son esos 12 millones? Trabajadores de la industria químico-farmacéutica, de la industria automotriz. Toda la comercialización en la industria automotriz, uno va a las distribuidoras a comprar un carro, refacción tal, trabajan por comisión, no son empleados. En el sector financiero, en el sector turístico, son ramas económicas, automotriz, de telecomunicaciones, de mucho dinero, y hay trabajadores que ganan alrededor de 120,000, 160,000 pesos anuales, pero no tienen estabilidad. Cuando el concesionado de la Ford dice a los trabajadores, ustedes ya hasta aquí, mañana ya no tienen trabajo, ahí se acabó. Uh-huh. Y eso pasa en la Honda, en la Volkswagen, en todas. Pero pasa igual en la industria químico-farmacéutica, en el sector turístico. Entonces, son trabajadores calificados que tienen un ingreso mediano, porque un salario de 10 a 15,000 pesos no es un gran salario, pero es un sector precarizado, 12 millones de asalariados sin prestaciones que están trabajando al margen de la legislación laboral. Y entonces nos dicen, está envejeciendo la población, y es que hay de cada 3 trabajadores o hay un jubilado, de cada 2 trabajadores hay un jubilado. No, pero si contamos a todos los que trabajan en este país es 1 de cada 10. El problema es que hay 8 que no tienen seguridad social. Claro, ahí un problemón. Mira, te voy a leer algunos comentarios de nuestros amables ciberescuchas que están muy atentos a este programa. Dice André Castañeda, tema que no ha sido aclarado del todo por el gobierno. Ya es una costumbre que se escondan los manejos de venta del país. En programas anteriores hemos escuchado la postura de los sindicalizados conscientes del IMSS y del ISSSTE. ¿Cómo ayudamos a defender nuestros derechos contra este gobierno rapaz? Pregunta André Castañeda. Muchas gracias, André, qué gusto que nos escribas. También está Silvia Corona. Dice, amiga, muchas felicidades por el programa y eres nuestra voz. Gracias, Silvia, muy amable. Este gobierno le debe a todo mundo, hasta los jubilados. Pinches reformas de Peña. Bueno, Silvia, mira que ya no me pude detener en leer todo lo que dijiste, pero pues estoy de acuerdo contigo, Silvia Corona. Nos huele a que viene otro problema mayúsculo, ¿verdad? No solo para quienes quedarían sin la seguridad y sin el beneficio de las pensiones, sino también para las generaciones que vienen atrás. Lo que les decía hace un momento, y francamente es de preocuparse. También está Arturo del Bosque, dice, son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. AMLO en el colmo del cinismo y la complicidad, el Estado mexicano, al verse imposibilitado de cubrir la demanda banquera de un rescate financiero, les firmaron pagarés. De entonces a la fecha se han erogado cientos de millones solo por concepto de intereses, pero para la seguridad social no hay ni un centavo, mucho menos pagarés. Ok, Arturo del Bosque, pues muchas gracias como siempre por estar atento de esta ventana. ¿Qué nos comentas, Antonio Vital? Mira, ¿qué hacer? Porque ahorita están como apuntando a qué es lo que tendríamos que hacer, y como el tiempo se va rápido, habría que ir precisando. Yo creo que hay una primera parte que es la batalla de las ideas. Primero, los fondos de la seguridad social no son fondos del gobierno. Uh-huh. No es dinero ni del gobierno, ni los diputados, ni de los senadores, ni de los gobernadores. Los fondos de la seguridad social son de los trabajadores. Entonces, la primera cuestión es que necesitamos reclamar que cualquier cambio que se haga en el manejo de los fondos de la seguridad social, sea pensiones, sea salud, sea vivienda, que estoy hablando de los 3 renglones que son multimillonarios de fondos de vivienda. Uh-huh. Estamos hablando de más de 1,5 billones de pesos. Si juntamos los fondos de vivienda y los fondos de pensiones, estamos hablando prácticamente de cerca de 5 billones de pesos.
o sea, cerca de la cuarta parte del Producto Interno Bruto. Y el gasto en salud, fundamentalmente, de Seguro Social y del ISSSTE, está alrededor de 400,000 millones de pesos. Ese dinero es de los trabajadores, no es del gobierno. La primera cuestión en la lucha que tenemos que hacer es que la gente no se sienta culpable de los problemas de las finanzas públicas. Los responsables de las finanzas públicas son los empresarios parásitos y las empresas transnacionales que lucran, tal. Y los gobernadores y los partidos y los legisladores están sirviéndole. A través de la corrupción son comprados, o la coerción, en fin. Pero el problema fundamental es: este dinero es un objeto de lucro, de avaricia del gran capital. Sí. Segundo, estaríamos planteando hacer una consulta popular que nos obliga a hacer una reflexión y un análisis de los problemas. Primero, que se asegure, en esta consulta popular que estamos demandando al Congreso, mañana instalamos una carpa en la Suprema Corte de Justicia. Todos los jueves de aquí hasta la última semana de abril vamos a tener una carpa para demandar una consulta popular. ¿Dónde la van a tener? Frente a la Suprema Corte de Justicia, en Pino Suárez y Corregidora. Ahí vamos a instalar estamos recolectando firmas, esperamos recolectar un poco más de 100,000 firmas para demandar esta consulta, sobre 3 puntos fundamentales: el pago irrestricto de las jubilaciones y pensiones de los afiliados al ISSSTE, al Seguro Social y a los contratos colectivos. Porque por contrato colectivo, un trabajador de una empresa automotriz o de teléfonos o de tal tiene prerrogativas adicionales a la jubilación por las ganancias de las empresas, etcétera. Ahora, con los esquemas que están planteando, Carlos Slim está planteando incluso modificar los esquemas de jubilaciones cuando no tiene vergüenza. Entonces, el primer punto de la consulta es el respeto irrestricto al pago de jubilaciones y pensiones. Sí. El segundo tiene que ver con la recuperación de los fondos de pensiones, la nacionalización de los fondos que manejan las AFORES y la creación del Banco de la Seguridad Social. Con ese dinero se podrían pagar las pensiones y destinarlos a proyectos de desarrollo nacional, generar refinerías, industria químico-farmacéutica, vivienda, etcétera. Si nosotros producimos los medicamentos, podríamos tener con la 10ª parte una cantidad mayor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros compramos un medicamento a $1 cuando la podemos producir a 10 centavos de dólar. Podríamos aumentar el stock de medicamentos en el sector salud, generar empleo calificado y soberanía sanitaria. Entonces, este Banco de la Seguridad serviría para estimular la economía y mejorar las pensiones. Y el tercer punto de la consulta es la auditoría al manejo de los fondos de la Seguridad Social. ¿Esto qué significa? Que se revise dónde han quedado los fondos de las pensiones, los fondos de vivienda y los fondos de salud que no están ahora registrados como reservas. Esto, estamos hablando de cantidades inmensas. Hablando con los jubilados de Veracruz, por ejemplo, están discutiendo que si eran 3,000 o 5,000 millones de pesos el problema. Con 3,000 millones de pesos de aportación mensual, en 10 años son 30,000 millones de pesos. Y en 30 años son 90,000 millones de pesos. Tener un fondo de 70,000 millones de pesos sería suficiente para tener un rendimiento de 7,000 millones de pesos para pagar 5,000. Y habría un remanente. Entonces, necesitamos hacer esta auditoría para que la gente tenga esta visión. La consulta y la campaña para la consulta tiene como objetivo, 1, visualizar el problema en términos de si hay dinero y se tiene que redistribuir de otra manera. Los jubilados no pueden pagar y los jóvenes no tienen por qué trabajar 50 años para tener una pensión de un salario mínimo garantizado. Claro. Y segundo, un objetivo de que a partir de esta campaña organicemos la lucha por un empleo digno y por la protección social, democratizar los sindicatos y democratizar al país. Muy bien. Oye, pues lo has sintetizado de una manera impresionante, Antonio.
Me parece que de lo que nos has dicho hay muchísimas cosas que podríamos platicar y sensibilizar a mucha gente sobre la importancia de la participación y sobre todo a levantar la voz, ¿no? Que no nos quedemos callados, como ha ocurrido en otros momentos que lamentablemente se han impuesto reformas que vulneran no solo la seguridad de la gente, en términos generales su propia forma de vida. Antonio, yo te agradezco mucho, se fue muy rápido, muchísimo, muy rápido esta entrevista. Te ofrezco que estemos en contacto, que platiquemos sobre cómo se va dando cómo va evolucionando esta lucha de los trabajadores y bueno, reiterar lo que ya dijiste sobre dónde están ahorita, ¿se van a instalar o ya están instalados? Mañana, todos los jueves vamos a estar de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde haciendo la recolección. Vamos a hacer recorridos en escuelas, en unidades de salud, etcétera. Ajá. Y una cuestión que es muy importante, bueno, tenemos una página electrónica que estamos actualizando, es www.forolaboral.com.mx. forolaboral.com.mx. Ahí trabajamos todo lo de empleo, seguridad social y educación. Y una cuestión última que yo quisiera, además de felicitarte por todo el esfuerzo que vienes haciendo desde hace muchos años, y que es una voz necesaria que se levante. Yo estoy convencido de que, bueno, en estos últimos 2 años paramos la reforma de salud, el Sistema Universal de Salud, que querían desaparecer el seguro y el ISSSTE, ya lo comentamos hace 2 años, yo creo. Sí. Y estoy convencido de que lo vamos a parar. Estamos en un proceso también con todo el continente. Tuvimos un encuentro en Brasil en donde hicimos un seminario sobre la crisis del capitalismo y la privatización, y en donde un papel protagónico tienen los trabajadores de la salud, los derechohabientes, los pueblos. El tema de la salud debe de ser un tema de todos los mexicanos, como el tema de la educación debe ser un tema de todos, y yo estoy convencido de que si paramos esta reforma al sistema de salud hace 2 años, que querían cambiar el cuarto constitucional, desaparecer el ISSSTE y el Seguro Social, pues vamos a detener esto, pero no es suficiente. Ahora necesitamos no solo estar a la defensiva, sino pasar a decir, sí hay dinero y queremos un sistema para que los jóvenes no estén sacrificados y los viejos tengan un retiro digno. Por este esfuerzo yo te felicito en esta lucha por las ideas, que es el arma fundamental para que nos organicemos y nos movilicemos. Antonio, me dio muchísimo gusto poder realizar esta entrevista. Desafortunadamente el tiempo se acaba, pero yo te pido, insisto, que sigamos platicando sobre este y otros temas que nos has planteado en algún momento, y seguir haciendo también la labor en las redes sociales, que se han convertido en un instrumento muy importante en México para difundir pues las realidades como son, y no de manera deformada como luego nos las informan, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Antonio Vital. Te agradezco. Carmen Simón dice, saludos desde Chicago, para todos muy interesante tema. Eso que hace el gobierno es un robo a mano armada, porque el trabajador tiene que pagar por su ineptitud y raterismo. Ya es demasiado cinismo y abuso de este gobierno, nefasto, corrupto y rapaz. Carmen Simón, muchas gracias, un abrazo hasta Chicago. Y bueno, yo les pido que no le cambien, vamos a ir a una pausa. Recuerden que estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Muchas gracias. Muy bien, pues está